Muy bien, pues buenos días a todos. Siempre gracias por la acogida. Que la verdad que cuando vengo contento, vengo a gusto. Si no, no vendría, ¿eh? Pero vengo con alegría porque es una iglesia sencilla, que adora al Señor y me encuentro a gusto siempre entre mis hermanos. Muy bien, hoy vamos a tratar el Salmo 73 y también va de cantantes. No lo escribe Daddy Yankee, lo escribe Asaf, ya veremos quién es, que es muy importante entender quién es lo que escribe. Pero voy a empezar con una frase de una canción de otro cantante. Hay un cantante que se llama Roberto Iniesta, algunos sabrán de qué grupo, y en uno de sus últimos discos hace esta frase y dice, y dejo las canciones sin final por si no vuelve nunca más y nada fuera cierto. Está escribiendo una canción y deja el final abierto, ¿no? Si está hablando del amor, que es lo que parece, voy a dejar la canción sin terminar por si ese amor vuelve. Y cuando este hombre saca discos y frases complejas, sabéis que en internet hay mucha gente que reacciona, que analiza y va sacando todo de cada canción, ¿no? Y él lo que utiliza aquí es una aporía, una figura del lenguaje. Y como no me la sé de memoria, la voy a leer. Dice, el término aporía, a veces escrito como aporima, hace referencia a los razonamientos en los cuales surgen contradicciones o paradojas irresolubles. En tales casos, las aporías se presentan como dificultades lógicas casi siempre de índole especulativa. Esta canción y este salmo lo que nos está diciendo es una paradoja, algo que te autoestablece dudas, ¿sí? O una contradicción. Y Asaf se va a preguntar, ¿por qué a la gente buena le pasa cosas malas? ¿Y por qué a la gente mala le pasa cosas buenas? ¿Sí? Vamos a tener ese enfoque a ver el salmo. Hay un rabino que se llama Harold Kushner y en un libro que escribe dice lo siguiente, he intentado hacer lo correcto delante de Dios. Más que nada estaba viviendo una vida más comprometida religiosamente que la mayoría de las personas que conocía. Creía que estaba siguiendo los caminos de Dios y haciendo su obra. ¿Cómo me puede estar pasando esto? ¿Cómo puede estar pasando esto en mi familia? Este rabino, un hombre de Dios, piadoso, religioso, comprometido, su hijo con 14 años tiene una enfermedad congénita irreversible y fallece. Y ahí entramos en la duda, en la contradicción. Si yo intento hacer todo lo correcto delante de Dios, ¿por qué me pasa esta cosa tan mala? Él escribe un libro, un bestseller, que se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y no sé si conocéis a alguien así, o os ha pasado a vosotros mismos, ¿no? Intento seguir, estar en los caminos del Señor, pero de repente pasa algo en mi familia, en mi trabajo, en mi vida, y dudo. ¿Mm? Cuando hablamos con gente que no es creyente, ¿qué nos suelen decir? Si hay Dios, porque hay guerra, porque hay enfermedad. ¿Cómo Dios puede permitir que mueran niños? ¿Mm? En Gaza, por ejemplo, ahora mismo. La gente de la calle te puede hacer esa pregunta. Y nosotros debemos prepararnos para responderle. Pues Asaf duda. ¿Mm? Hay una amiga de mi mujer que se quedó huérfana muy jovencita, de niña. Y ella dice que no puede perdonar a Dios. Dios me quitó a mi madre siendo una niña. Yo no puedo perdonar a Dios. Y la gente del mundo puede tener esta perspectiva. Quizás Dios se ha equivocado y me ha pasado algo malo. O quizás yo tengo que perdonar a Dios
y Dios no perdonarme a mí. Así que con esa idea vamos al Salmo. Y el Salmo 73 es un salmo de Asaf. Y Asaf empieza a dudar. ¿Mm? Y lo primero que vemos aquí es un ejercicio de sinceridad. Voy a leer los versículos del 1 al 3. Y dice, ciertamente, bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él sabe que Dios es bueno, él sabe que Dios tiene promesas para sus pueblos, pero cuando me fijo en el malo, en el impío, me desenfoco. Mis pies se mueve el piso, ¿no? Y entro en esa duda, en esa contradicción. Y voy a leerlos en la Nueva Traducción Viviente, es parecida a la que ha leído Jordi, y hay una descripción de los malos. Dice el versículo 4. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Fíjate ya lo que va diciendo. No tienen problemas, no tienen enfermedades, son ostentosos, les va bien económicamente. Y no sé por qué cuando se pinta al malo o al avaricioso, no sé por qué lo pintan así, como más gorditos, ¿no? Y este versículo, fijaros cómo dice la traducción viviente. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Cuando leía esto recordaba a alguien, no sé si sabéis algo de fútbol, si no lo explico. Hace muchos años el presidente del Atlético de Madrid era Jesús Gil. Era un hombre grande, fuerte, que hacía muchas barbaridades. Y este hombre tenía un programa en la televisión que salía en un jacuzzi, con su collar de oro, con chicas en bikini. Ese programa hoy lo denunciarían todos los colectivos. Es imposible que saliera en la tele ahora ese programa. Pero en esa época, él salía con su gordura, ostentoso, con sus chicas, ¿no? Y la gente, sobre todo los del Atlético de Madrid, querían ser como él. Decían, yo quiero ser como este tipo. Le envidio, ¿no? Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Tienen todo lo que yo puedo desear. Y aún así, no son buenas personas. Y vemos como el malo va creciendo en esta definición, ¿no? Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan, la maldad sigue subiendo, contra los cielos mismos, y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces, la gente se desanima y se confunde. Quiero ser como ellos, ¿no? Al tragarse todas esas palabras. Hoy quizás esa imagen es antigua, pero cuando abrimos las redes sociales, ¿qué vemos? Todo es bonito, todo es bueno. Las influencers viajan, van a restaurantes, van a salones de belleza, ¿no? Ves una vida plena. Eso es lo que ves. Pero el 24 de noviembre, si habéis visto las noticias, una chica de estas características, modelo, guapísima, se subió a la Gran Vía de Madrid, a un sexto piso, sacó una foto donde salían sus pies y ponía por fiel libre. Y saltó. Si tú ves su red social, era un alto nivel de vida, era una chica guapísima, lleno de viajes. Sin embargo, vivía en depresión.
Y puso un link a un vídeo de YouTube donde las personas viven ocultando la depresión a los demás. Nosotros cuando vemos esas cosas, no vemos lo que está detrás, pero nos confunde. Queremos ser como ellos. Y no digo que no esté mal, ¿eh? Que ojalá todos fuéramos guapos, con dinero y podamos viajar. Si lo hemos ganado realmente, el Señor es bueno también, ¿no? Hay que disfrutar de las cosas terrenales. La vida no es solo sufrir, pero sin desenfocarnos. ¿Mm? Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Y sube el clamor de los malos. Dicen, ¿y qué sabe Dios? ¿Mm? Preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Si hay Dios, que lo dudo, ¿me está viendo o realmente le importa lo que yo hago? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Son malos, blasfeman contra Dios, se enriquecen, a veces de manera no honrada, y prosperan, ¿no? ¿Y qué hace Asaf? Versículo 13. Conservé puro mi corazón en vano. ¿Qué estoy haciendo yo? Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae más dolor. Él entra en duda. Hace un ejercicio de sinceridad. Ve la envidia que tiene. Y nosotros nos podemos ver reflejados. Puedes ver al vecino y si el vecino tiene algo mejor que tú, pues anda, me gustaría tener eso, ¿no? Yo tuve un profesor que fue un entrenador personal en un club de golf. Y él me decía, los del golf compiten por todo. Si uno tiene un coche, el otro lo tiene mejor. Si uno tiene un yate, el otro lo quiere mejor. Si uno tiene una profesora de inglés, el otro lo quiere mejor. Si uno tiene un amante, el otro quiere un amante mejor, ¿no? Dice, esa gente del club donde estaba entraba esa espiral, ¿no? Y sin embargo, le pagaban bien, ¿no? Alguien malo puede hacer que tú prosperes o puede pagarte tu sueldo. Así que Asaf se encuentra en ese momento de oscuridad, ¿no? Y hay una frase que encontré en un libro que dice, cuando medites en los misterios de la vida, sostente en lo que sabes con certeza. Y nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te enseñó en la luz. La vida no es así. A veces estamos aquí y a veces estamos aquí. Esta frase nos está diciendo que nos quedemos cuando hemos estado en la luz. Lo que hemos aprendido de la luz, de la palabra, las cosas buenas, nos aferremos a ellas como un ancla. Y cuando vengan estos tiempos oscuros, pensemos en ello. Agarrémonos a ello. Quizás pasamos la semana regular, nos pasan cosas a todos, pero cuando vengo a la iglesia, cuando entro en la adoración, cuando escucho la palabra, mis pensamientos se empiezan a aclarar, ¿no? ¿Por qué? Porque venir a la casa del Señor me hace bien. Porque meditar en la palabra del Señor me hace bien. Y todas esas cosas de oscuridad pasan a tener menos relevancia cuando nos centramos en la luz. Y fijaos, versículos 1 al 3, ya vamos a ir de corrido. Asaf está en la oscuridad, pero se agarra a lo que sabe. Y dice la palabra ciertamente, que luego se repetirá, que es Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Mm? Ciertamente, verdaderamente, Dios es bueno. Israel significa gobernados por Dios.
con los que luchan por Dios. Ciertamente es bueno Dios para su pueblo, para nosotros también hoy en día. Y dice para los limpios de corazón. ¿Y qué es ser limpio de corazón? ¿Mm? Vamos al versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas. Alguien limpio de corazón no es alguien que no tenga pecado. Seguramente desde esta mañana ya hemos pecado varias veces. ¿Mm? Ser limpio de corazón es alguien que ha entendido que Jesús murió en la cruz y ha limpiado sus pecados. ¿Vas a seguir pecando? Sí. Pero intenta seguir los pasos de Jesús. Inicia ese proceso de santificación hasta la glorificación final. Así que alguien de corazón limpio es alguien creyente, cree a Dios, cree en lo que Dios ha hecho en su obra, su muerte y su resurrección, y que se acerca a Dios. ¿Y cuál es el contraste? Versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se apartará. El Señor dice, 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que aquí tienes a Asaf, alguien limpio de corazón. Alguien que sabe que Dios tiene promesas para su pueblo y aún así entra en la obra. ¿Quién era Asaf? Asaf es un levita, es un sacerdote. Son los encargados de llevar la adoración en el tiempo. Incluso hay pasajes en que él canta cuando sacan el arca para luchar contra los filisteos. Pero quiero que lo leamos en la palabra del Señor. Libro de Crónicas, 25, 1 y 2. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Nesarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey David. Él era el encargado de la adoración en el templo. Él profetizaba, hablaba de parte de Dios. Voy a leer dos textos más. En primera libro de Crónicas, 15-19. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, ¿no? Sonaban címbalos entonces. Era un cantor. Y voy al 17:7, un poquito más adelante. No, este le tengo mal apuntado. Creo que es el 19:7. Bueno, lo que nos quiero decir con esto, conociendo un poquito a Asaf, es que Asaf no era alguien cualquiera. Era alguien formado, era alguien de la confianza del rey, tocaba el arpa, profetizaba, cantaba, era músico, no era alguien incrédulo o no era nadie analfabeto, era una persona bien formada. Y a veces los que no piensan, los que no creen en Dios, los ateos, piensan que nosotros somos gente simple,
que nos agarramos a Dios porque necesitamos un Dios medieval que dé un sentido a nuestra vida, ¿no? Porque somos incultos y por eso tengo que poner mi fe o mi esperanza en algo sobrenatural, ¿no? Aquí estamos viendo que Asaf no era una persona cualquiera, era una persona con un cargo importante, con muchos dones delante del rey. Y aún así, duda, tiene envidia, tiene que hacer este ejercicio de sinceridad delante de Dios. Lo que dice el versículo 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y la palabra literal de prosperidad es salón, es paz. No solo es prosperidad económica, sino que ellos están bien aparentemente en todas las áreas de su vida. Así que Asaf está diciendo, los malos lo pasan bien. Y yo que sirvo a Dios, tengo multitud de problemas. Vamos al versículo 15 y 16. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ellos lo pasan bien y yo tengo que hacer un gran trabajo para salir de esta duda. Proverbios 23, 17. Vamos a leer 2 versículos aquí. ¿Qué nos dice la palabra sobre esto? No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Y qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es saber quién soy yo, saber quién es Dios, cómo me relaciono correctamente con Dios y cómo me relaciono con el mundo que Dios ha creado. Y si vas un poquito más adelante, el 24:1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Seguramente Asaf no conocía estos versículos, esto se escribe Salomón, pero tenía la ley. Asaf conocía la palabra, profetizaba, cantaba, tendría temor de Dios y aún así entra en esa parte total de oscuridad, ¿sí? Casi resbala, parece que no confía en Dios, le da muchas vueltas y al final tiene que pasar un trabajo duro para él, hasta que llega a esa reflexión, que es casi los 3 primeros versículos. ¿Cómo pasa Asaf de la oscuridad a la luz? Versículo 17. Y este es el versículo clave en esta mañana. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bien. Tiempos de Asaf. Asaf es antes que David, es coetáneo a David, contemporáneo. Después vendrá Salomón. Salomón hace el templo, pero entonces ahora no hay templo. Hay el tabernáculo. Y no sé si tenéis la imagen del tabernáculo en vuestra mente. Es un rectángulo de tela, donde luego hay otra tienda, de una forma muy sencilla, que está el lugar santo y el lugar santísimo. Y en esta parte hay un altar de sacrificios, ¿vale? Normalmente la gente solo llegaba hasta aquí
Los levitas y los encargados del templo sí podían avanzar más. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Ponía su fe en el sacrificio de la cruz. ¿Mm? Y entonces, simbólicamente, porque la salvación no es por mérito ni por obras, llevaban a ese altar los animales como símbolo de lo que Jesús haría en la cruz. Su fe se basaba en el sacrificio. Y de manera simbólica mataban los animales, los quemaban y limpiaban sus pecados. No sé si alguna vez has pasado por un matadero. Un amigo mío vivía muy cerca y el olor de la carne y de la muerte es un olor difícil, ¿no? Y además, cuando yo paso alguna vez cerca, digo, uff, huele, me recuerda, ¿no? Huele a matadero. Cuando pintan el tabernáculo, en internet o en imágenes lo ves limpio, pero el tabernáculo es un lugar de sangre quemada, de muerte, un olor fuerte. Y Asaf pasaba por allí todos los días. Algo cotidiano, pero estaba totalmente desenfocado. Así que él dice el versículo 17, pues entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entra, ve el tabernáculo y entiende que los malos no van a tener sustituto, no van a tener un final feliz. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Cuál es el fin de los malos? Ahora vivirán bien, pero un día, cuando estén delante de Dios, no tendrán sustituto. Nadie habrá pagado por sus pecados. Los malos no tendrán una víctima que tome su lugar. Estarán eternamente separados de Dios. Y ahí es cuando Asaf comprende el fin de ellos. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aquí es cuando Asaf se enfoca, ¿no? Todos los días paso por aquí, todos los días veo que hay sustituto, pero mi corazón se está desenfocando, está envidiando a los malos. ¿Y eso qué le causa? Amargura. Sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Cómo son las bestias? Yo tengo un perro así. Y cuando vino recién adoptado, no andaba. Te miraba así diciendo, este señor, ¿por qué no sabía pasear? No sabía hacer pis y caca en la calle, no sabía hacer nada. Y nosotros como familia, comida, besos, veterinario, todo. Venga a sacarlo. Le tenía que subir hasta las escaleras. No era capaz ni de subir las escaleras, ¿no? Y nosotros lo cuidábamos, lo enseñábamos, lo protegíamos. Y cuando lo soltaba en un pipicán de estos, el tipo se me iba por cualquier agujerizo. Y yo decía, este perro es tonto, ¿no? Si te cuido, te mimo, te cargo, te paseo, te doy de comer, duermes con nosotros, te estás yendo fuera de todo eso por el primer agujero que es y no sabes dónde vas a ir. Porque no conoces ni el barrio, ni la calle, ni nada. Vas a ser un perro perdido. Y una vez se me perdió, ¿no? Es un poco así como nos sentimos nosotros. El Señor nos cuida, nos protege, nos ama, nos provee todo.
y nos vamos por ese agujerito, ¿no? Nos vamos por la envidia, entramos en esas dudas, que no son malas, pero perdemos la perspectiva. Y Asaf, en cierto modo, pues hace esa reflexión, ¿no? Es un proceso duro, doloroso, pero fijaros cómo sigue, versículos 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste, vemos ahí al Señor, ¿no? De la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Yo estaba amargado, yo estaba despistado, pero Señor, tú no me has dejado. Señor, tú me has enfocado. Y es más, sé que me recibirás un día allá arriba. Y a los malos, pues no tendrán ese final. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fijaros, los levitas no tenían porción. Cada tribu tenía, imagínate una tarta, un reparto, una porción de la tarta. Los levitas, al ser elegidos, el pueblo de Dios, los que hacían el culto, la adoración, para que lo entendamos sencillo, no tenían tierra, no tenían heredad. Tenían que ser sostenidos por las ofrendas y las demás tribus. Así que Asaf no se podía agarrar a nada material, pero tenía algo mucho mejor. Mi porción eres tú. Lamentaciones 3:23 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, en él esperaré. Muy bien, así que Asaf nos enfoca de nuevo, ¿no? Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en que nos van a pasar cosas malas, aunque seamos buenos, y a gente que conozcan mala le van a pasar cosas buenas. Y él hace ese ejercicio de sinceridad, ¿no? ¿Cómo es nuestro mundo hoy? Fijaros, te lo voy a explicar con Netflix. Antiguamente, en mi generación, las películas, el bueno siempre ganaba. Si tú veías Karate Kid, al final el Daniel San vencía al malo, ¿no? O veías Terminator y el Terminator bueno mataba al malo, ¿no? Eran películas que tenían esa moraleja o esa final feliz donde los buenos ganaban, ¿no? Pero ahora cuando abres Netflix, ¿qué ves? Narcos, por ejemplo, ¿no? Ensalzan la vida de Pablo Escobar o todos los true crime, ¿no? Te metes en la piel del asesino y lo vas como idealizando, ¿no? Y hay una serie, Breaking Bad, no sé si la conocéis, es un profesor de química sencillo al que su mujer lo engaña y encima le diagnostican un cáncer con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Y la buena idea que tiene él es fabricar anfetaminas para venderlas y dejarle dinero a sus hijos. Y entonces toda la serie ves como este hombre, cada vez esto de la droga va más, a más, a más, a más, pero te engancha el personaje, ¿no? Van romantizando al malo. Al final llega a ser un asesino y el jefe del todo el cártel de la droga en Estados Unidos, ¿no? Pero la vida real, las películas que vemos hoy, ensalzan al malo, empatizas con el malo, quieres ser como el malo. Pero gracias a Dios, su palabra no es una película. Es algo que siempre nos enfoca la realidad y nos vuelve a enfocar de nuevo. Así que aprendemos hoy, para terminar, no me quiero alargar más.
Hagamos un ejercicio de sinceridad. Hay dos personas. Puedo ser como Asaf de los buenos, que puedo tener dudas, o espero que no, puedo ser de los malos y puedo estar viviendo mi vida así. ¿Mm? Hagamos ese ejercicio. ¿En qué lado estoy? Y si del lado bueno estoy envidiando el lado malo. También la palabra nos dice que a los malos no les va a ir bien, ¿no? No tendrán un final en gloria, como espera Asaf, como esperamos mucho de nosotros. Y lo más importante que podemos aprender esta mañana es que volvamos al tabernáculo. Cuando tengamos dudas, ya no tenemos el tabernáculo, tenemos la cruz. Vuelve a la cruz, vuelve a la palabra, vuelve a Cristo. Recuerda que al final no hay justo que no sea recompensado. Que Cristo es la víctima en nuestro lugar. Y eso nos tiene que animar, ¿sí? Debe ser nuestra ancla, nuestra luz. Quizá lo estoy pasando mal, lo pasaremos mal, pero vuelvo a la cruz. Cristo es la víctima en nuestro lugar y tenemos esperanza. ¿Qué aprendemos más? No hay que perdonar a Dios. Dios tiene que perdonarte a ti. Y si Dios te perdona, no hay ningún justo que acabe mal. Lo hemos cantado antes. Así que simplemente recuerda, en momentos de duda, en momentos de oscuridad, acuérdate lo que aprendiste en la luz. Y ahora en unas semanas celebraremos esa luz que vino al mundo. El mundo es malo, es un mundo caído por el pecado, va a haber maldad, va a haber enfermedad. Los que no creen en Dios pueden pensar que somos ignorantes o somos incultos por aferrarnos a Él, pero tenemos esa seguridad, esa certeza. En la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados y ese debe ser el ancla de nuestra vida. Pues hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra.